Supongo que el hecho de respetarte, de permitirte respirar, de permitirte tus tiempos, de no anular lo que sientes, de no saltar tan rápido a las cosas. Claro, supongo que eso debe ser un cambio tan radical que lo cambia todo, porque es lo que decía antes, ¿no? Ese plexo, el tuyo, ya no tiene esa intensidad en la cual nos conocimos, no sé si hace 3 o 4 años. No la tiene, porque respiras. Y yo lo sé, porque te veo en aura de vez en cuando. Y a Sarai también. Entonces, se nota eso. Entonces, claro, si yo, que tengo el plexo abierto, y cualquier persona que tiene el plexo abierto os recibe de otra manera, porque vuestra intensidad es otra. Y en el fondo, ¿quién dice que es negativo una ola baja? Cuando estar ahí abajo os da una profundidad brutal. O sea, las personas emocionales tenéis una capacidad de poder ver la misma situación con tantos colores diferentes, que es lo que os da esa profundidad. Por eso hace falta tiempo por claridad para que esa perspectiva llegue a un punto de ir acumulando y ¡zas! Ahora sí, ahora lo tengo claro. Pero yo creo que a una persona emocional se le hace sentir mal desde niña porque se busca explicaciones a lo que se siente, cuando las emociones son irracionales. Las emociones, ante todo, son energía. Y como son energía, no las puedes parar. Toda persona emocional que es mínimamente consciente de que es emocional, sabe que lleva toda la vida subiendo y bajando, subiendo y bajando. Placer, dolor. Esperanza, desesperanza. Cuando estás en un extremo de la ola, quieres estar en el otro, pues es una vida de nerviosismo. Ahora, estar ahí, surfearlo y respirar, es que es como lo que decía antes, ¿no? Yo con el miedo, con mi bazo definido. ¿Qué hay de malo en tener miedo? Cuando estás con el miedo, cuando estás respirando miedo, cuando es un miedo real. Pero cuando empiezas a vivir tu diseño, como decía alguien, Mara, al principio, el tema de la culpa y todo lo que hablaba yo de que no somos educados para vivir por quien somos, pues claro que da miedo luego salir ahí fuera y ser tú. ¿Cómo no va a dar miedo? Para mí, cuando realmente empecé a vivir mi diseño saliendo de una enfermedad, yo tiritaba cuando iba a una tienda o con tal, y me sigue pasando a veces, porque estás vivo, joder. Estás vivo. Y ser humano conlleva vivir miedos. Miedos. Y el miedo no es negativo. El miedo es la antesala de la inteligencia. Y el miedo emocional es el nerviosismo. Y si respiras, pues es una maravilla lo que dices. Una maravilla. Y si aquí hay gente emocional que todavía no respira y tal, pues leer estos testimonios pues es de gran ayuda para la gente. Decir, hostia, se puede hacer. Y no porque tu mente lo diga, sino porque lo experimentas, como bien dices, ¿no? De forma empírica, y experimento estados de satisfacción que lo flipas. Que seguramente ni te los planteabas que los podías tener. Y cuando los tienes es como, ¡wow! Un orgasmo tú sola en tu casa, ¿sabes? Mirando por la ventana. ¿Qué te parece eso?